Muy bien, ¿y qué está pasando en el campo? ANASAC nos informa siempre de lo que está ocurriendo, las cosas relevantes. Y ahora vamos a conversar respecto de los ácaros fitófagos. Mira qué interesante. Para eso tenemos aquí a don Eduardo Pinto, director técnico del clúster de insecticida de ANASAC Chile. Eduardo, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. No, todo lo contrario, gracias a usted, Juan Pablo, por la invitación. Un placer siempre poder compartir un poco del día a día de lo que estamos haciendo y de los temas atingentes en la temporada. Así es, pues interesante. Queríamos hablar de arañitas. ¿Cuál es el daño que puede provocar esta plaga de arañitas, cualquiera que sea, en fondo, en la agricultura y en la fruticultura en particular? Lo primero es que tenemos que entender que hay diversas especies y no todas se comportan igual. Ajá. En Chile, básicamente, tenemos dos grandes familias, que son los teniohipálpidos y los tetraníquidos. Y en función de ello vamos a encontrar ciertos daños asociados a distintos cultivos. Perfecto. Por una parte, Brevipalpus chilensis, que es nuestro principal teniohipálpido, es una plaga endémica. Por tanto, su principal daño es cuarentenario. Debido a que solo se encuentra en nuestro país y en una localidad de Argentina, en Río Negro, se va a comportar como una plaga cuarentenaria. Y el solo hecho de su detección de un individuo en cualquiera de los mercados de destino puede impactar en el cierre o en la eliminación de esa fruta. O sea, realmente eso, más allá aparte del daño propiamente tal de la arañita, también puede provocar un daño comercial de impedir el acceso a un mercado. Absolutamente. Esta especie en particular se comporta como plaga primaria, ocasionando daños básicamente en las viñas. Yeah. En los demás frutales actúa con niveles poblacionales mucho más bajos, acotados, pero, te insisto, su umbral de daño económico es la detección de un individuo. Por tanto, la invitación siempre es a mantener esta plaga en esas condiciones. O sea, a nivel cero tiene que mantener, ¿eh? Así es. Y el daño que afecta a fondo específicamente el frutal y, por ejemplo, en el caso de la uva, ¿cuál es, Eduardo? A ver, estos ácaros lo que hacen es generar una ruptura de las células a nivel epidérmico en las láminas foliar y de esa forma van dañando el follaje y esto impacta en la capacidad fotosintética de las plantas. Mira. ¿Ya? En el caso de las viñas, Brevipalpus puede llegar incluso a ocasionar daños a nivel de brotación o impedir brotación. El resto de las arañitas, en donde encontramos a los tetraníquidos, por ejemplo, la arañita roja europea, la arañita roja del palto, la arañita roja de la vid, la arañita bimaculada, van a generar el daño primario, el daño por alimentación, en las cuales va a impactar directamente en la capacidad fotosintética que tenga nuestra planta. Perfecto, ¿ya? Perfecto. Ahora, tú dijiste, en fondo, y esta principal arañita que tenemos presente en el país, Brevipalpus, esto exige, fondo, que algunos mercados, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Brasil, México, otros, nos imponen ciertas medidas cuarentenarias y nos imponen, fondo, algunas que tienen un impacto y un efecto en la calidad, en la condición, en la post cosecha, fondo, de nuestra fruta. ¿De qué se trata, fondo, Eduardo, y cómo lo impacta? Probablemente el caso más icónico es el de Brevipalpus uva de mesa a Estados Unidos, ¿ya? Que tras 20 años aproximadamente de conversaciones entre las distintas entidades habían logrado un acuerdo de System Approach que nos permitía exportar fruta sin un tratamiento de bromuro de metilo. ¿Ya? Eso desafortunadamente caducó el año pasado debido a ciertas restricciones que fueron impuestas en Estados Unidos, en las cuales distintas agencias buscaron impugnar esta resolución atendiendo a condiciones que no se habían dado de forma oportuna para su aprobación. O sea, tuvimos que volver atrás. Tuvimos que volver atrás. ¿Y eso significa, cuando tenés que volver a aplicar bromuro de metilo en destino? ¿Y eso significa un alza a la temperatura del producto? Ese tratamiento puede ser en origen o en destino. Y efectivamente, lo que sucede es que tú tienes que sacar la fruta de su cadena de frío, llevarla al menos 15 grados Celsius y aplicar el tratamiento. Esto, por supuesto, impacta en la calidad, en la condición y en la competitividad de nuestra fruta, así como en su valor. Ya. Entonces, volvemos atrás, volvemos a fondo justamente al campo, Eduardo. Estamos conversando con Eduardo Pinto, director técnico del clúster de insecticida de ANASAC Chile. Volvemos entonces, fondo, a la importancia de hacer un control oportuno, preventivo, adecuado, fondo, de estas arañitas. ¿Cuáles son las claves? Por ejemplo, conocer el estado fenológico, fondo, ¿cuál es el momento oportuno de hacer las distintas aplicaciones o controles, Eduardo? Son distintas etapas. Lo primero es la correcta identificación de la especie. En función de ello vamos a conocer su biología. Por otra parte, tenemos que conocer
el mecanismo de acción que tienen los distintos acaricidas y para qué estados de desarrollo nos van a servir. Yeah. Y además debemos estar súper conscientes de que Chile es principalmente un país exportador de fruta fresca y por tanto debemos cumplir las regulaciones internacionales en términos de límites máximos de residuos. Todo esto tenemos que analizarlo al momento de desarrollar un programa de control, ¿ya? Más aún cuando estas especies suelen tener ciclos bastante cortos, altas reproducciones, son muy... tienen distintos hospederos, por tanto, tenemos que englobar todo e integrarlo para poder desarrollar un manejo oportuno. O sea, tiene que ser integrado en un campo. Tú no puedes solamente orientarte a la uva de mesa si tú eres productor de uva de mesa, sino también de, no tengo idea, cerezo, ciruelas, fondo, otras especies que también pueden ser al menos hospederos, ¿eh? En el caso de Brevipalpus es transversal, es principalmente plaga en viñas, en vides, en kiwis y en cítricos. Yeah. Sin embargo, tenemos otras arañitas, que son las que mencioné anteriormente, que dependiendo de cuál sea la especie van a estar atacando los carozos, las pomáceas, los frutos de nuez. Por tanto, están presentes en nuestras principales frutas de exportación y debemos atenderlas en su control. ¿Y cómo hacemos, ya dijiste, en el caso de Estados Unidos, uva de mesa Estados Unidos, una exigencia de una fumigación con bromometilo en origen o en destino? ¿Qué pasa en otros mercados? ¿Cuáles son las exigencias cuarentenarias en México, en Brasil u otros mercados que no tengan esta exigencia cuarentenaria? Por ejemplo, hay otros casos los cuales sí trabajamos con System Approach, en los cuales, mediante un sistema de enfoques que tenemos a lo largo de la temporada, nos permiten obtener un certificado de baja prevalencia de esta especie para exportar sin este tratamiento. ¿Ya? Está el caso de los cítricos, está el caso de los cítricos a Brasil, al mismo Estados Unidos, que nos permiten obtener bajas prevalencias y no tener que hacer este tratamiento. Sin embargo, previo a ello y en la época de producción vamos a estar realizando distintos tratamientos con acaricidas, ¿ya? Desde muchas veces la salida de inviernos para ir a controlar huevos invernantes de ciertas especies o acaricidas que van a controlar a la hembra adulta de Brevipalpus al inicio de la temporada y posterior a ello y a lo largo de la temporada vamos a ir realizando distintas aplicaciones con acaricidas, considerando lo que mencioné anteriormente, siempre una rotación efectiva en los mecanismos de acción. Para ello siempre hay que basarse en la clasificación de IRAC, que es el Comité de Acción de Manejo de Resistencia, en donde vamos a poder saber cómo actúan y de tal forma evitar una presión de selección y que nuestras herramientas pierdan efectividad por una posible pérdida de sensibilidad, tolerancia y no llegar a una resistencia. Eso es que es importante, Eduardo, fondo, justamente esa resistencia. La estrategia de control que Anasakis propone es solo vía acaricidas, hay una rotación, pero también en fondo hay otros elementos, a lo mejor de enemigos naturales, biológicos, que esta vez es parte de un control integrado de la plaga. Se encuentran integrados, estas especies también tienen sus propios depredadores, generalmente fitoseidos, que tienen buen efecto. Por tanto, lo que buscamos hacer es también, dentro de nuestras alternativas de acaricidas, tener aquellos que no tengan un impacto tan grande sobre estos mismos enemigos naturales, también para generar el espacio a que ellos actúen. Perfecto, perfecto. Esto es posible entonces ese control integrado. Integrarlo. ¿No? Es necesario, fondo, sin duda. Es necesario, además con cada vez una mayor introducción de biorracionales que generalmente tienen menores impactos sobre los enemigos naturales, no nos suman residuos y nos permiten también acercarnos a tratamientos más cercanos a la época de cosecha. La situación actual, Eduardo, fondo, de la plaga maya, el tema cuarentenario, fondo, y esta exigencia, fondo, más comillas extremas, estos mercados de destino, pero la situación actual en Chile, ¿tiene un impacto productivo los ácaros en general, la Brevipalpus en particular, fondo, hay impacto productivo o está ya hoy día bastante bien controlado? Los programas cada vez están más adecuados a su manejo, sin embargo, hay zonas de alta población en los cuales, de no tener estos controles, sencillamente vamos a tener un daño productivo directo. Esto pasa con particularmente los tetraníquidos. Eso lo hemos observado, sumado a que en esta época estival, por mejores condiciones más favorables en términos de temperatura, la planta está más estresada, generalmente tenemos
bastante circulación de maquinaria dentro del campo, se levanta polvo. Es un factor predisponente en el polvo. Son factores predisponentes que van favoreciendo el desarrollo de la plaga, también van en desmedro de la actividad del enemigo natural, al cual se le imposibilita o le cuesta más poder llegar a ejercer su acción. Ya, pero en general, fondo, tú dirías que está bastante bien abordado la situación, fondo, y con un control razonablemente bueno. Están abordados, sin embargo, la invitación siempre es a tener una mirada preventiva a que esto no explote, porque al ser una reproducción tan rápida, sus niveles poblacionales rápidamente pueden volver a incrementarse y hay que estar atento, más aún en esta época estival. Perfecto. Y en cultivos, por ejemplo, como las cerezas, en los cuales ya nos encontramos en gran parte en post cosecha, tenemos un periodo muy largo que proteger a nivel foliar para asegurar las reservas del año siguiente. Eduardo Pinto, director técnico del clase de insecticida de Nasac Chile. Muchísimas gracias, Eduardo, por venir a conversar con nosotros. Un tema específico, concreto, particular, fondo, como es el control de los ácaros fitófagos y particularmente la Brevipalpus. Gracias, Eduardo. Que estemos bien. Gracias a ti.